Bueno, con respecto a los pronombres objetivos, quería enseñarte algo importante. ¿Cómo se dice conmigo en inglés? Utilizamos la preposición with, W-I-T-H, with, y colocas me, with me, o sea, el pronombre complementario. Nunca vas a colocar with I, porque eso sería como decir con yo. Entonces, en el libro, en la página 23, la parte de abajo está más explicado eso. Y en la parte 24 tenemos unos ejercicios al respecto. Tienes unos espacios en blanco donde debes llenar en español lo que tú entiendes. Por ejemplo, I live with her. ¿Qué significa I live with her? ¿Qué significa she studies with him? She studies with him. They work with us. They work with us. ¿Qué significa? Y we play with them. We play with them. ¿Listo? Eso era lo que faltaba. Pero te dejo de tarea, no te olvides de investigar sobre los pronombres reflexivos. Te voy a dar una pista. Indican que la acción del verbo recae sobre la persona que lo realiza. Terminan en self en singular y en self terminado en bs en los plurales. Entonces, myself, yourself, himself, herself, itself. Esos serían los singulares. Y los plurales, ourselves, yourselves y themselves. Entonces, seguimos con la formación de de los nombres en plural. En esta misma página, en la página 24, y luego seguiremos a la 26. Veníamos hablando de dos plurales. Entonces, estos plurales, cuando termina el singular en F y en F y FE, usted le va a cambiar la F por una B corta y le va a agregar ES para convertirlos en plural. Entonces, si yo tengo wolf, lo transformo en wolves. Si tengo wife, life, digo wife, lives. O sea, cambiando en la escritura la FE o la F por B corta y se le agrega ES. Los nouns, nombres o sustantivos que terminan en Y, precedida por vocal, siempre precedida por vocal, se le agrega sencillamente una S. La I, precedida por vocal, se le agrega la S. Ejemplo, boy, boys, toy, toys. Ahora bien, los nombres que terminan en una Y precedida por consonante es la que se le va a reemplazar de la Y por una I latina y le va a agregar ES. Ejemplo, baby, babies, secretaries, secretaries. Observe la escritura. Se cambia la Y por una I latina y se agrega ES porque esa Y allí está precedida por una consonante. Existen unos pocos verbos irregulares. ¿Qué quiere decir eso? Unos pocos nombres o sustantivos irregulares quiere decir que no se ajustan a ninguna de las reglas anteriores. Y ellos deben aprenderse tal cual. Por ejemplo, man, hombre, men, hombres. Woman, mujer, mujeres, women. Ahora bien, te voy a decir la pronunciación de los que quedan allí con el compromiso de que vas a completar las traducciones en el espacio en blanco. Child, children, fish, fish, mouse, mice, tooth, teeth, foot, feet, ox, oxen, sheep, sheep, louse, lice, goose, geese. ¿Correcto? Volvemos a la página 25 en su mano derecha. Está la página 25. Y aquí nosotros observamos los pronombres como se había dicho en la clasificación anterior. Primera persona de singular I, debes colocar en el espacio en blanco la pronunciación y la traducción. Segunda persona de singular you, debes colocar la pronunciación y la traducción. Tercera persona de singular he, she, its. He, she, its. Primera persona del plural we, segunda persona del plural you y tercera persona del plural they. Bien, los adjetivos. Los adjetivos tienen que ver que es una palabra que modifica o que describe el nombre sustantivo. En inglés, estos adjetivos corresponden a 4 palabras en castellano. Por ejemplo, si yo digo nice, quiere decir bonito, bonita, bonitos, bonitas. 4 palabras en español, nice. Ugly, feo, fea, feos, feas. Y así sucesivamente. Entonces, en el recuadro de la página derecha vas a colocar la pronunciación figurada que tú consideres que va y en español en la siguiente columna, ¿correcto? También se usan con el verbo to be. Importante saber los dos casos del adjetivo.
Cuando tú antepones el adjetivo delante del sustantivo, caso de The White House, quiere decir la casa blanca, The Black House, la casa negra, The Pink House, la casa rosada, tú vas a anteponer al sustantivo, en este caso house, casa, el adjetivo. Ese caso se llama atributivo cualitativo del adjetivo, pero el otro se llama The house is white, la casa es blanca, se llama caso predicativo. ¿Por qué? Porque va a ir el adjetivo al final de la oración después del verbo to be. Ejemplo, the house is white, the house is black, the house is pink. Ahora bien, recuerda que el adjetivo son 4 palabras en español. Debes investigar las formas del adjetivo. Hay forma comparativo, hay superlativo, hay de igualdad, hay de superioridad y hay de inferioridad. ¿Ok? Ahora vamos a ver el verbo to be, que es el verbo que más inflexiones tiene en inglés. Debes aprendértelo de memoria. La pronunciación y lo que significa en español es la tarea en esta página. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Ok? Los adjetivos posesivos, como estuvimos viéndolo en el recuadro de las páginas anteriores, aquí tenemos bajo un ejemplo. My house is big. That is my big house. Aquí estamos combinando el adjetivo posesivo con el adjetivo demostrativo. Bien, ahora vamos a ver los pronombres posesivos. Aquí vemos también, para que hagas en español la traducción. The big house is mine. The expensive car is ours. The radio is yours. That bag is hers. ¿Ok? Vas a traducir y colocar la traducción en los espacios en blanco. En la página 27 vamos a ver los números cardinales. ¿Qué son números cardinales? Los que se usan para contar. Tienes ya que sabértelo del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mucha atención con el 3. Es 3. Z española. 3. Porque si no, vas a estar diciendo free con F, que es es algo gratis. O tree con T es el árbol. Entonces vamos a aprendernos los números del 1 al infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ahora las decenas. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 100. 1000, 1000. Un millón, 1 million. Entonces, de ahí en adelante, todo es combinación de números. Si yo voy a decir 101, digo 101. Voy a decir 205, 205. 1000, 1000. 1001, 1001. Un millón, 1 million. Un millón, 1, 1 million, 1. Recuerda aquí que hay una gran diferencia entre el 13 y el 19. Terminan en tin. Si ahí en el tin va la máxima acentuación, o sea, la correcta pronunciación es 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿ok? Y en cambio en las decenas, eso termina en ti, T-I, y la pronunciación, la máxima acentuación va en la primera sílaba. Ejemplo, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Listo? Una acotación muy importante aquí es los años. Tú puedes decir aquí 1245, puedes decir 1245 o 1245 o incluso puedes decir 1245, dividirlo en 2 decenas. Es como vamos a verlo en el siguiente acápite. Para decir 1100 se puede decir 1100, o sea 11 por 100 da 1100. Se puede decir 1100, 3300, 3300, 5200, 5200. En cuanto a los años, 1914 lo subdivides en 2 decenas. 1945, 1975. ¿Ok? Ahora, vamos a la siguiente página, página 28, y luego seguiremos a la 29. Cuando tú escuches números ordinales, indican orden, importancia.
Entonces, por ejemplo, ordinal numbers, números ordinales, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th. Atención a la escritura. Muchos se parecen al cardinal y todos terminan en TH. Excepción primero. ¿Cómo hago la abreviatura? Le coloco el número cardinal y le agrego las dos últimas letras del ordinal. Como por ejemplo está viendo hacia allí. First, 1 y ST. Second, 2 ND. Third, 3 ND. Y los demás todos terminan en TH. Fourth, fifth, sixth, etc. Ahora bien, esto lo vamos a aprender más que todo en la vida real. Lo estamos utilizando del 1 al 31 porque ellos también utilizan los números ordinales para las fechas de los meses, etc. Un ejemplo aquí para si tú quieres aprender hasta el infinito. 121st, 117th, 170th, ¿ok? Es una combinación. Y la parte final es la que va en ordinal. La primera va en cardinal, 100. La segunda va en cardinal, 20. Y la última, first, en ordinal. 170avo es 170th. ¿Ok? Para finalizar esta lección, vamos a la página siguiente en donde tú puedes observar el verbo to be. El verbo to be, ¿para qué lo utilizamos? Usamos el verbo ser o estar para expresar nacionalidad, sexo, descripción física, estado anímico, lugar de origen, estado civil, profesionales, lugares. Entonces, yo tengo, I am a Colombian, she is an Argentine, he is a man, she is a woman, I am thin, he is fat, they are tall, I am thirsty, he is happy, she is sad, she is from Colombia, they are from Brazil, they are married, she is single, he is a doctor, I am a student, they are in Cali, we are in the classrooms. Finalmente, necesito que aprendas esta conjugación del verbo auxiliar do, does. Es el verbo que vamos a utilizar para preguntas, como verbo auxiliar. Pero como verbo principal es hacer algo intelectual. Y esta es la conjugación. I do, you do. ¿Qué pasa con tercera persona de singular? He, she, it se cambia a does, porque el verbo termina en o. Y cuando termina en una palabra, para cambiarla se le debe agregar es, como en este caso. Se escribe does, pero se pronuncia das. He does, she does, it does. We do, you do y they do. Finalmente ves aquí una pequeña estructura que la vamos a aprender con mayor detalle en la página 31 y 32. ¿Cómo hacer preguntas en inglés? Con todos los verbos menos con los defectivos, que son 7, y los auxiliares, se va a usar esta fórmula. Esto es para todos los demás verbos. ¿Qué hace, por ejemplo, cuando te dice, do you eat cazuela? ¿Come usted cazuela? Entonces, eso es para hacer la pregunta. La respuesta, yes, I eat cazuela. No, I don't eat cazuela. Entonces, como está observando allí, cómo es la estructura de formar esas preguntas. En la página siguiente dice la tercera persona. Does he, she eat cazuela? Yes, she eats cazuela. No, she doesn't eat cazuela. Allí vas viendo ya la estructura cómo va cambiando. Por último, would y should. Would es la palabra más elegante en inglés. Si usted va a pedir un favor o va a pedirle a alguien que haga algo por usted o para usted va a usar would. Es en inglés, en español, es la terminación en ia. Si yo voy a decir me gustaría, yo digo I would like. Comería, I would eat. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo digo voy a hacer una invitación a comer, entonces yo le digo, would you want to eat something? ¿Quieres jugar algo? Would you want to play something? Es la forma más elegante en inglés. Y aquí estamos viendo los comparativos de los adverbios y de los adjetivos. Natalie is prettier than Sofía. Natalia es más bonita que Sofía. Estamos aplicando el verbo to be y a la vez estamos viendo prettier than. O sea, comparativo de pretty más que comparativo than Sofía. Aquí te dejo de tareas para que amplíes los conocimientos, como ya te había anunciado antes, investigando por tu cuenta los diferentes grados de comparación
del adjetivo y del adverbio porque se manejan por la misma fórmula, el adjetivo y el adverbio. Entonces tú tienes que hacerlo por ejemplo, si vas a hablar como es normal, sería preachy. Ese es el adjetivo normal o en estado positivo. Preacher, comparativo. Least preacher and the best preacher, comparativo y superlativo. Y pretty as, comparativo de igualdad. Eso te lo dejo de tarea para que vayas investigando, que lo ampliaremos más en el curso de inglés avanzado. Apenas recuerda que estamos en el curso de principiantes. Bueno, por último, en la página 31 y 32 vamos a aprender las partes de la oración del idioma inglés y el apéndice de básicos, muy básicos, son los más usuales tiempos verbales en inglés. Muchas gracias.